Pues nada, les voy a explicar en los próximos 15 minutos una aplicación que hemos llamado iDoctor, que surge de una idea que hemos tenido un grupo sobre todo de profesionales médicos, bueno, en mi caso estudiante, y que surge de, como ahora veremos, de una necesidad. Simplemente a modo de introducción, explicarles un poco el por qué creemos que esto es una buena idea y es un buen proyecto. A modo general, podemos decir que la sanidad en España tiene tres puntos principales, que son el médico, el paciente y el sistema sanitario. Entendiendo el sistema sanitario como la organización, bueno, la organización en general. Estando todos estos tres puntos completamente correlacionados. Es decir, que si por ejemplo hay un descontrol del sistema sanitario, si este se satura, esto afectaría tanto a la labor que realiza el médico como al servicio que al fin y al cabo recibe el paciente. Y en esta situación, en general, en este contexto, llegan datos tan alarmantes, no sé si se puede leer desde ahí, como que el 5% de la población consume hasta el 70% de los recursos sanitarios. Estos son datos confirmados, contrastados, y que nos informa de un problema actual, que es que el sistema sanitario en España, tal y como lo entendemos, se está saturando. Es decir, hay que hacer algo. En esta situación surge la idea de que si cada día se crean tantos números de aplicaciones y tantas ideas originales, ¿por qué vamos a crear nuevas necesidades que satisfacer con estas aplicaciones teniendo una tan importante a la cual no hay dirigidas aplicaciones? Es decir, toda esta fuente de recursos que son tecnológicos, que surgen cada día, ¿por qué no dirigirlo a algo tan importante de lo que nos beneficiaríamos todos? Pues esto es un poco lo que hemos dicho, que al verse saturado el sistema sanitario, al fin y al cabo, tanto el médico como el paciente se verían afectados. En toda esta situación surge iDoctor, una idea que hemos tenido un pequeño grupo de unos 9 miembros, todos ellos relacionados con el ámbito de la medicina, profesionales de la medicina. Esta aplicación, simplemente a modo de introductorio, decir que es una aplicación dirigida a un perfil individual. Esto no quiere decir, bueno, eso se puede ver a la hora de que para empezar a usarla te tienes que registrar. Esto no queremos decir que para cada smartphone necesitarías, o sea, no que un smartphone se relaciona con un paciente únicamente, sino que, por ejemplo, a través de una aplicación que tú te has descargado, puedes crear varios perfiles. De esta manera que conseguimos no dirigirla únicamente a que cada uno se lleve a sí mismo a nivel médico, sino que, por ejemplo, abriendo más el destinatario, hacemos que los familiares, por ejemplo, que tienen a su padre o a su madre, o a ambos con 80, 70 años o lo que sea, que llevan a cabo una medicación, pueden tener su perfil clínico de sus padres para ayudar en el seguimiento. Es decir, que va también enfocado a las familias. Simplemente, ¿cómo se organizaría la aplicación? Pues de la siguiente forma. Tendría tres pestañas fundamentales que hemos llamado Mi perfil, iDoc y Emergencia. Y vamos a explicar rápidamente cada una de ellas. La primera es, como hemos dicho, Mi perfil. Esto sería un poco cómo quedaría la simulación de lo que sería la pantalla de la aplicación. En la parte de arriba y en todas las pestañas aparecen los datos, porque como hemos dicho, es una aplicación muy dirigida al uso del perfil en el que estamos metidos en cada momento. ¿Vale? De esta manera aparecerían los datos que se dicen datos clínicos, que hablando de la fecha de nacimiento, el peso, el sexo, etcétera, todo eso lo utilizaría para la base de datos que luego utilizamos. También veríamos el número de tarjeta de sanidad con una utilidad que creemos realmente importante, que es la siguiente, que es un acceso de esta forma a la tarjeta de sanidad. Esto es una utilidad que es un punto más de la aplicación, puesto que es muy frecuente cuando vas a la consulta que te exijan enseñar la tarjeta sanitaria. Pero de esta tarjeta sanitaria no se suele utilizar ni siquiera el código de barras, simplemente para el número. De manera que, puesto que estamos buscando una aplicación que sea útil para el paciente, pues hace que la comunicación médico-paciente sea mucho más rápido, detalles como estos, que sea el acceso a la tarjeta sanitaria de una forma rápida. Pero bueno, eso no es más que un mero detalle. Y luego debajo, en cuanto a la R, pues ya lo explicaremos luego, que es el acceso a recordatorios, y debajo está lo que sería el tratamiento. Esto sí que es una de las funciones más importantes y principales de lo que sería esta aplicación que hemos pensado. Aquí encontraríamos el tratamiento en forma de 3 columnas. La primera de ellas sería el nombre de los comprimidos. Más esto es importante porque ahora han salido nuevas leyes de genéricos y de otros fármacos, de manera que a los pacientes es muy frecuente que se les cambien los fármacos de un día para otro. Y luego aparecerían 2 columnas más, que son un icono o un pequeño recorte de cómo es la pastilla, y en la última columna la pauta terapéutica, en un formato que es muy simple, que se utiliza siempre en medicina, que son 3 números en sentido de desayuno, comida, cena. Pues 101 sería uno con el desayuno y uno con la cena. De manera que, ¿a qué está dirigido esta utilidad?
Pues simplemente es muy importante que un problema que hay actualmente que la gente que no se dedica al ámbito sanitario no tiene en cuenta, que es el problema con el cumplimiento de la pauta terapéutica. Enfermedades en España tan importantes como la insuficiencia cardíaca, que es considerada junto a la diabetes la gran pandemia de España en este momento, pues el principal problema, la principal motivo de descontrol de este tipo de pacientes es el incumplimiento de la pauta terapéutica. Entonces volvemos un poco a lo mismo. Si estamos creando aplicaciones para utilidades que hasta ahora no han sido pensadas, ¿por qué no crear aplicaciones útiles, o en este caso esta aplicación, para problemas tan grandes como el que se tomen las pastillas cuando se tienen que tomar? En el caso de los iconos, simplemente es una idea que esta sí que está un poco más dirigida a las personas más mayores. Es muy frecuente cuando eres estudiante o residente que llegas, haces tu historia clínica, hablas con un paciente y te dice, pues la pastilla rosa me la tomo por las mañanas. Además, da igual cuántas te hayas estudiado, a toda la carrera, a toda la residencia, que es que en ese momento no te acuerdas de ninguna pastilla rosa y es imposible que acabes ideando cuál es. De esta manera es mucho más fácil y facilita mucho la comunicación que al hablar con el médico le diga, ¿qué tratamiento toma? Pues saque el familiar o el propio paciente le diga, mira, este es el tratamiento que tomo y cómo lo tomo. Está bien, tengo que cambiarlo, pero esto es. Porque si no es que además es muy frecuente que los propios pacientes se inventen su pauta terapéutica porque han perdido el informe cualquiera o cualquier otra cosa. Pues esto es un poco hacia lo que va dirigido. La siguiente pestaña es lo que hemos llamado iDoc. Esto es una idea que ya buscan muchas personas en Internet, pero que le hemos intentado dar un enfoque muy interesante. En la primera parte nos aparecerían los siguientes campos: peso, fiebre, etcétera. Son unos campos que realmente son las primeras preguntas que le haces a un paciente en la primera comunicación que hay y que son muy generales y que han sido pensadas con un motivo, no son puestas al azar. Y puesto que buscamos crear una base de datos para que te puedan informar ante los síntomas que tú sientes, no puede ser que dé opción a una redacción. Es decir, es imposible crear una base de datos en el que el paciente, escribiendo una redacción de cómo se siente, le digas algún juicio clínico que tenga algo de sentido. De esta manera es mucho más fácil a la hora de la base de datos el establecer lo que serían respuestas prediseñadas. De esta manera el paciente responde los síntomas que él ha tenido en ese momento. Obviamente, si no ha tenido fiebre o no ha tenido dolor, está la opción de no tener dolor o que no ha tenido fiebre, y tras esto se le da a finalizar, obteniendo lo siguiente. Esto es una de las cosas más importantes. Para empezar, teníamos dos ventanas. Lo primero sería el prediagnóstico. Es importante el concepto de prediagnóstico. En ningún momento buscamos que anular, o sea, hacer inútil ir al médico, bueno, para qué nosotros querríamos eso, sino todo lo contrario. Entonces, de esta manera lo que hacíamos sería dar tres diagnósticos, prediagnósticos, mejor dicho, de más probable a menos probable, que en la mayoría de los casos, por ejemplo, según lo que hemos rellenado antes, sería resfriado común, gripe o neumonía, y luego se da una ventana más que a modo de recomendación. Esto es muy importante. Actualmente hay muchas personas que, por ejemplo, cuando tienen un poco de fiebre y tos y flema o cualquier otra cosa, van a Google, ponen tos, fiebre y ponen enfermedad. Y salen enfermedades de los más variopintas. Algunas que, por ejemplo, que leen que tienen loa que no se ha visto en España desde el siglo XVII. Entonces, lo que buscamos un poco también es de fiabilidad a la hora de buscar información. Y además, cuando buscas eso en Google, te suelen venir en esas páginas web tratamientos. Y eso es una cosa que no buscamos, entre otras cosas, porque probablemente no, es ilegal. Y aparte, no puedes establecer un tratamiento sin ningún tipo de contacto con el médico de forma real. De manera que no hemos buscado ese enfoque, hemos buscado otro, que es uno realmente útil. Que es, por ejemplo, en este caso, en el que lo más probable, con un 98, bueno, 98 no, pero con un muy alto porcentaje de probabilidad tenga el paciente, sería un resfriado común y si no, una gripe. De esta manera, lo que buscamos con la recomendación es decirle, bueno, puesto que apenas has tenido síntomas más que 37,5 de fiebre, no debes ir a urgencias. Un paciente... cuando vas a urgencias te sorprende mucho la de pacientes que realmente no es que no deban estar ahí, porque es verdad que tienen el derecho de ir, pero no hay ninguna necesidad. Y ese tiempo que los profesionales médicos le dedican a esos pacientes, el problema no es que se dediquen a ellos, es que es tiempo que no se dedican a otros pacientes que de verdad lo necesitan. Por eso hemos pensado que es una gran idea, si se consigue cierta fiabilidad, recomendar el comportamiento a la hora de acudir a urgencias o, en este caso, recomendárselo al médico de cabecera. De esta manera, ¿a qué va enfocado esto? Pues, como hemos dicho, tanto al propio paciente que hace uso de la aplicación, puesto que se ahorra la molestia de ir al médico, que el médico, al fin y al cabo, no le va a poder ayudar nada, puesto que este tipo de cosas no requieren ir a urgencias, y aparte ayuda tanto al doctor, que puede dosificar su tiempo en personas que sí lo necesitan, como al propio paciente, que sí que tiene una necesidad importante y va al médico.
Además, hemos añadido otra cosa que es realmente útil, que sería el botón R, que era el que hemos visto en la primera pestaña, que sería los recordatorios. De esta manera, cuando te recomienda ir al médico de cabecera, al hacer clic sobre este botón, aparecería una pestaña que serían los recordatorios, que se graban con fecha y hora exactamente qué síntomas o qué problemas has manifestado o has sentido como para rellenarlos. De esta manera, ¿qué buscamos? Pues a la hora que cuando un médico de cabecera hace un seguimiento de un paciente durante unos meses, cuando llega a la revisión, es mucho más fácil al tener estos recordatorios que ante la pregunta de cómo se ha sentido en los 2 últimos meses, llega el paciente y le diga, pues mira, en la primera semana tuve varios días de fiebre de 37,5, luego tal. Entonces, el seguimiento es mucho más fácil. Sin embargo, antes, ya lo que está pasando actualmente es que llega a consulta al paciente y dice, pues hace una semana creo que tuve no sé qué. O sea, no hay nada de fiabilidad ni de rigor y esto ayuda mucho a la comunicación. Y por otro lado, simplemente decir que no siempre tiene por qué ser así. En casos muy controlados en los que tenga sentido responder esto, pues le puede recomendar que acuda a urgencias. El ejemplo más importante que habíamos pensado de esto es, por ejemplo, con el peso. Es muy frecuente cuando hablas con el paciente que le preguntas qué tal se encuentra y picos de fiebre de 37,5 parecen gravísimos y hacen que vaya corriendo a urgencias. Sin embargo, pérdidas de peso, por ejemplo, de 15 kilos en mes y medio, no les llama tanta atención y no es que esté perdiendo peso para subir al Everest ni nada así, simplemente porque, bueno, algo le está pasando. Entonces, por eso queríamos ayudar a esto también a enfocarlo a que a veces los criterios que tiene el paciente están muy alejados de los criterios que utilizan los médicos a la hora de valorar la gravedad de una situación. Por eso, esto, estableciendo, puesto que somos médicos, un criterio real, ayudar a las recomendaciones en cuanto al modo de actuación del paciente ante lo que siente. Y luego ya sería lo que es la tercera pestaña, que es verdad que esto lo podría tener en otra aplicación, pero bueno, pues si ya creamos una aplicación sanitaria, unificar todas las cosas pues hace que sea realmente cómoda y sencilla. De nuevo, los datos del paciente. Como hemos dicho, siempre va dirigido hacia un paciente. Pero en este caso los datos son demográficos, es decir, serían los datos de dónde vive, incluido el área sanitaria, que actualmente ha habido muchos cambios con ello. Por eso hemos puesto un link como una vía de información. Y luego simplemente el hospital que tiene asignado según esa zona sanitaria sería La Paz con un link a Google Maps o a la aplicación de Apple de Maps y en otros casos de que ya sea una situación de más emergencia, pues al hospital más cercano. Es decir, pues que si estás de viaje, pues con esta aplicación te pueda llevar al hospital más cercano, pues eso, si hay una situación de emergencia. Y finalmente, una vía de comunicación rápida con el 112, que además el 112 sí que ha buscado ampliar todo lo que es vías de comunicación y habíamos pensado realmente útil, esto todavía es un proyecto, poder enviarle, no solo llamarle, sino enviarle directamente la localización, facilitando mucho las cosas como a la hora de comunicar dónde tiene que enviarse la ambulancia o cualquier cosa así. De esta manera, en esto consistiría la aplicación. Y ahora simplemente decir por qué creemos una buena idea. Es un poco resumir lo que hemos ido viendo a lo largo de la presentación. La pauta terapéutica, que es un problema actual importantísimo. Y simplemente para que nos hagamos idea de cuáles son las dimensiones de este problema, simplemente ver todos estos artículos, que estos son simplemente 4, pero hay montones de artículos que actualmente hablan de este problema. Este último, por ejemplo, es de Valentín Fuster como único autor, que es el médico, sin duda, más importante y de más trascendencia internacional español ahora mismo. De manera que es un problema real, que no es un problema que hemos buscado y que queremos solucionar, es un problema que realmente existe. También ayudamos a los familiares, como hemos dicho. Mucho, tanto al paciente como al doctor, en la anamnesis, toda la comunicación, que cuanto más eficaz sea la comunicación, más tiempo que ganas para dedicárselo a otro paciente, más capacidad de dosificar tu tiempo. Y finalmente también a nivel de emergencias, como hemos dicho, en esas situaciones que realmente puede ser útil tener esta información a mano. De esta manera volvemos un poco a los 3 puntos que hemos nombrado. Médico, paciente y sistema sanitario. ¿Qué buscamos ayudar con esto? Pues lo bueno es que no buscamos una aplicación que ayude a uno de los 3 puntos. Ayuda al paciente, pues todo lo que hemos dicho, pero es que también ayuda al médico, siendo capaz de hacer que su tiempo sea más útil. Y finalmente al sistema sanitario. Ya a modo de última diapositiva es que al fin y al cabo es solo un proyecto, de manera que sí que estamos abiertos a mejoras. Es increíble cuando estás haciendo la presentación cómo se te ocurren ideas que pueden mejorar
de una forma bastante importante la aplicación. Por ejemplo, es ampliar la utilización al nivel hospitalario, es decir, que tú hables con el doctor y le puedas pasar o vía smartphone o a su iPad o lo que tenga tu información a nivel de tratamiento. Otra, por ejemplo, es crear avisos para la toma de fármacos, es decir, que te suene el móvil cuando te toque la hora de tomarte el fármaco, puesto que ya has registrado la pauta terapéutica. Y por último, crear una base de datos como tus pruebas de imágenes, puesto que, aunque es una concepción que ahora no se tiene en cuenta, pero que la historia clínica, el dueño de la historia clínica es el paciente. ¿Y por qué no tener tú acceso a tus electros, a tus tags o a tus resonancias magnéticas? Y ya nada, pues eso es todo y que muchas gracias por su atención.